Hola, los saluda Luis Carlos Murillo Valencia, presidente de la Asociación Antioqueña de Obstetricia y Ginecología ASAGIO. Reciban la más cordial bienvenida a este espacio creado por ASAGIO, el podcast Hablando con el Especialista. Este episodio llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Inti-Skin, BMI, DNA Institute, Abbott, Adium, antes Tecnofarma, Siegfried, Bayer, Sedimer, Insert y Euroética. Hola, soy María Paula Tapia, gerente comercial de BMI Colombia y estoy para ayudarte en la protección de tu patrimonio. Llámanos al 311-412-5182. Este es nuestro episodio número 24. El doctor José David Rodríguez, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia en Medellín, ha preparado la revisión del artículo Ensayo aleatorizado de sling retropúbico versus sling de una sola incisión en pacientes sometidas a reparación de prolapso vaginal, publicado en American Journal of Obstetrics and Gynecology, volumen 231, número 2, de agosto de 2024. El DOI lo pueden tener en la descripción del podcast. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, José David? Me encuentro muy bien, doctor. Muchas gracias. Realmente entusiasmado por estar aquí, especialmente porque hoy podemos abordar un tema que me parece que es relevante y que es actual en el área de la ginecología. Pero antes de iniciar quiero agradecer a la asociación por la invitación para revisar este artículo. Considero que es un tema de importancia en nuestra práctica clínica y estoy seguro que vamos a tener una discusión muy enriquecedora el día de hoy. Muy bien. ¿Cuál es el autor principal del estudio y cuáles son sus filiaciones académicas? La autora principal del estudio es la doctora Katherine Matthews, una reconocida ginecóloga obstetra radicada en Winston-Salem, en California del Norte, en Estados Unidos. Está afiliada al Atrium Health Wake Forest Medical Center, donde ocupa el cargo de directora de Fellowship en Medicina Pélvica Femenina y Cirugía Reconstructiva. Además, la doctora Matthews es presidenta del Comité de Educación de la Asociación Internacional de Uroginecología y también sirve como examinadora nacional para la Junta de Obstetricia y Ginecología. Su investigación se centra en áreas clave, como lo son los resultados de la reparación de prolapso, la incontinencia fecal, el síndrome de dolor vesical y la terapia con células madre para la incontinencia urinaria e intestinal. A lo largo de toda su carrera ha contribuido con cerca de 100 publicaciones en la literatura médica. Muy bien, José David. Bueno, la doctora Matthews es toda una científica del área del piso pélvico, según vemos. ¿Qué se sabe del tema y cuál era la pregunta e hipótesis de investigación? Bueno, para iniciar me gustaría comentar que el prolapso de órganos pélvicos es una condición que es común, especialmente entre mujeres que han tenido antecedente de parto por vía vaginal y aquellas que están en la posmenopausia. Esta condición implica el descenso de órganos pélvicos como lo es el útero, la vejiga, el intestino y la vagina, que pueden desplazarse dentro o fuera de la apertura vaginal. El prolapso a menudo se asocia con la incontinencia urinaria de esfuerzo, que consiste en una fuga de orina que ocurre al toser o realizar esfuerzos físicos, como lo es durante el deporte. Sin embargo, en algunas mujeres, el prolapso puede evitar la fuga de orina, lo que se conoce como incontinencia urinaria de esfuerzo oculta, la cual solo se manifiesta cuando los órganos prolapsados son reubicados durante el examen vaginal. Además, la incontinencia de esfuerzo también puede aparecer solo después del tratamiento quirúrgico del prolapso, una condición que se denomina incontinencia urinaria de esfuerzo de novo. En el contexto de estos desafíos, el ensayo OPUS, el cual buscaba determinar cuáles eran los desenlaces después del reparo de un prolapso vaginal y la colocación de un sling medio uretral, aportó datos que son importantes. Se observó que la colocación de sling medio uretrales profilácticos durante la cirugía de prolapso vaginal en mujeres con incontinencia de esfuerzo redujo en un 36% el riesgo de desarrollar una incontinencia urinaria de esfuerzo de novo. Sin embargo, también se encontró que la colocación de los slings medio uretrales estaba asociada con complicaciones como lo son perforaciones vesicales, síntomas de vaciamiento incompleto de la vejiga e infecciones del tracto urinario. Estos hallazgos han llevado a variaciones en los enfoques de la cirugía reconstructiva pélvica en cuanto a la colocación profiláctica de slings medio durante la reparación del prolapso vaginal en mujeres con incontinencia de esfuerzo.
Por esta razón, el manejo quirúrgico del prolapso de órganos pélvicos y la incontinencia de esfuerzo, ya sea sintomática o potencial, sigue siendo un tema complejo y controversial. Recientemente se ha propuesto que la colocación selectiva, donde la reparación del prolapso se acompaña con un sling medio uretral profiláctico solo en pacientes con una prueba de tos positiva para el prolapso, es la estrategia más costo-efectiva y preferida, según un modelo de análisis publicado en el 2022. Sin embargo, aún no está claro cuál es la mejor estrategia para seleccionar el tipo de sling medio uretral. La pregunta principal de esta investigación fue evaluar si el sling de una sola incisión es comparable en efectividad al sling retropúbico para manejar la incontinencia urinaria de esfuerzo en pacientes sometidas a una reparación vaginal reconstructiva. Este es un aspecto importante, ya que la elección del tipo de sling sintético puede tener un impacto significativo en el balance de eficacia y riesgo. Los slings retropúbicos han sido considerados durante mucho tiempo el gold estándar por sus resultados sólidos a largo plazo, pero vienen con un riesgo considerable de complicaciones como lo es la lesión a nivel vesical, hemorragias y problemas en el vaciamiento postoperatorio. En contraste, los slings de una sola incisión son la evolución más reciente en este campo, diseñados para ofrecer los beneficios de los slings transobturadores, pero sin el riesgo añadido de atravesar los músculos del muslo interno. Muy interesante. O sea que el aporte de la doctora Matthews en este momento es el mejor abordaje para el manejo de la incontinencia urinaria oculta en prolapsos genitales. Bueno, muy interesante, José David, hasta ahora el estudio. ¿Y cómo se realizó entonces este estudio? Bueno, pues este estudio fue un ensayo controlado aleatorizado de no inferioridad, con 2 grupos y uno solo que era ciego, que comparó el sling retropúbico con el sling de una sola incisión en mujeres con prolapso de órganos pélvicos de más de un estadio 2 y con incontinencia urinaria de esfuerzo confirmada objetivamente, ya sea sintomática u oculta. El estudio se llevó a cabo en 7 centros clínicos de Estados Unidos. Todas las mujeres que se presentaron en los centros participantes con síntomas de prolapso fueron evaluadas para determinar su elegibilidad. Se incluyeron mujeres con síntomas de abultamiento vaginal definidos por respuestas positivas en la pregunta número 3 de la escala de inventario de 10-3 de piso pélvico y con un prolapso estadio 2 o superior, confirmado objetivamente según el sistema de cuantificación del prolapso. Estas mujeres estaban programadas para una reparación vaginal en cualquier compartimiento vaginal o colpoclesis. Todas las participantes presentaban incontinencia urinaria de esfuerzo objetiva en el examen físico, con o sin reducción del prolapso, o en pruebas urodinámicas. Las pacientes fueron evaluadas a las 2 semanas postoperatorias para revisar la función del vaciamiento vesical. La intervención principal consistió en la colocación concomitante de un sling retropúbico completo de abajo hacia arriba comparado con un sling de una sola incisión del tipo Altis. La asignación aleatoria de la intervención se realizó mediante un diseño de bloques permutados, 10 sujetos por bloque, estratificados por centro clínico y la presencia de incontinencia urinaria de esfuerzo, que ya sea sintomática u oculta. La aleatorización se llevó a cabo utilizando una base de datos en el quirófano y las participantes estuvieron enmarcadas durante el periodo de seguimiento de 12 meses. Para evaluar los resultados del estudio, el desenlace primario fue la disfunción anormal del tracto urinario inferior dentro de los 12 meses posteriores a la cirugía. Esto se definió como la presencia de cualquiera, tanto de síntomas significativos de incontinencia urinaria de esfuerzo, que era calificado por medio del inventario de 10-3 del piso pélvico, conocido como la escala PFDI, la necesidad de un retratamiento para la incontinencia urinaria de esfuerzo o el tratamiento por retención urinaria. Los desenlaces secundarios incluyeron la ocurrencia de eventos adversos, la percepción global del paciente sobre la mejoría de la función vesical, medidas estas a partir de la escala de impresión global de mejoría del paciente. Y por último, la facilidad de la colocación, que era evaluada por parte del cirujano. ¿Y cuáles fueron los resultados principales del estudio, José David? Bueno, pues
Entre diciembre del 2018 y enero del 2023 se evaluaron 1.676 mujeres para este estudio. De ellas, 277 fueron inscritas y al final 255 fueron aleatorizadas. De estas, 126 al grupo de una sola incisión y 129 al grupo del sling retropúbico. Es importante destacar que no hubo diferencias significativas entre los grupos en cuanto a las características demográficas y preoperatorias, con una edad promedio de 67 años y un estadio promedio del prolapso preoperatorio de estadio 3. Además, el 81% de las pacientes se sometió a una reparación reconstructiva. El resultado principal del estudio fue la disfunción anormal del tracto urinario inferior a los 12 meses, que se presentó en el 25% de las mujeres del grupo del sling de una única incisión y en el 20% del grupo del sling retropúbico. Esto implica que el sling de una sola incisión no fue inferior al sling retropúbico en términos de eficacia, cumpliendo con los criterios de no inferioridad establecidos. Además, los síntomas molestos de incontinencia urinaria se observaron en el 20% de las mujeres con sling de única incisión y el 17% del grupo del sling retropúbico, y fueron tratados con fisioterapia o pesarios sin necesidad de cirugías adicionales. En cuanto a los eventos adversos, estos fueron un poco más frecuentes en el grupo del sling de una única incisión, en donde se presentó en el 16%, en comparación del grupo del sling retropúbico, en donde se presentó en un 9%. Hubo 9 eventos adversos graves relacionados con la colocación del sling, incluyendo 4 casos en los que se realizó la lisis del sling por retención urinaria y requirió también una intervención quirúrgica por la presencia de un hematoma pélvico después de la colocación del sling retropúbico. Durante la cirugía se observaron perforaciones vesicales en el 6% de las pacientes del grupo del sling retropúbico, mientras que no se reportaron casos en el grupo de sling de una única incisión. En términos de satisfacción del paciente, a los 12 meses, el 71% de las mujeres del grupo del sling de única incisión y el 67% del grupo del sling retropúbico se mostraron muy satisfechas o satisfechas con los resultados. Las puntuaciones en cuanto a la escala PFDI mostraron que se presentó una mejoría significativa en ambos grupos sin diferencias notables entre ellos. Además, la incontinencia urinaria de urgencia se resolvió en el 59% de las pacientes, sin diferencias significativas entre los grupos. En resumen, el estudio demostró que el sling de una sola incisión es una alternativa efectiva y segura al sling retropúbico, con una eficacia comparable y un perfil de seguridad similar, aunque con algunas diferencias en el tipo de complicaciones que fueron observadas. Muy interesante, o sea, nuevos abordajes a viejos problemas. ¿Y cuáles son las conclusiones de los autores, doctor Rodríguez? Bueno, pues los autores del estudio concluyen que el sling de una sola incisión, conocido como ALTIS, no fue inferior al sling retropúbico para el manejo de la incontinencia urinaria de esfuerzo confirmada durante la reparación del prolapso en este tipo de pacientes. De hecho, el 25% de las pacientes del grupo del sling de una única incisión y el 20% en el grupo de sling retropúbico cumplieron con los criterios de fracaso, sin que ninguna necesitara retratamiento quirúrgico para la incontinencia urinaria de esfuerzo. No obstante, en contra de la hipótesis inicial, no se observó una tasa significativamente menor de eventos adversos en el grupo de sling de una única incisión, especialmente en relación con problemas de vaciamiento vesical. La satisfacción de las pacientes fue alta o muy alta, en el 71% del grupo de sling de una única incisión y en el 67% del grupo de sling retropúbico. Además, casi el 60% de las pacientes vieron una mejoría de los síntomas de incontinencia urinaria de urgencia, sin diferencias notables entre los grupos, aunque no está claro si esta mejoría se debió al sling o a la reparación del prolapso. Por otro lado, los cirujanos encontraron que la facilidad de uso del sling retropúbico fue ligeramente mejor.
Los autores también destacan que los cirujanos con experiencia en al menos 5 procedimientos de sling ajustable de una única incisión pueden esperar resultados similares en términos de los síntomas de incontinencia urinaria de esfuerzo y la necesidad de lisis del sling en comparación con el uso de sling retropúbico durante la reparación del prolapso. Desde una perspectiva optimista, la mayoría de las mujeres de esta cohorte que presentaban incontinencia y prolapsos significativos antes de la cirugía reportaron una mejoría considerable de los síntomas y pocas buscaron retratamientos para la insuficiencia urinaria por estrés. Ninguno de ellos fue quirúrgico. Sin embargo, desde un punto de vista más crítico, solo el 70% de las pacientes reportaron sentirse completamente satisfechas o significativamente mejoradas con cualquiera de estas intervenciones, lo que indica que lograr una reparación óptima tanto del prolapso como de la incontinencia sigue siendo un desafío. Estos hallazgos son cruciales para el asesoramiento preoperatorio y la gestión de las expectativas en nuestras pacientes. Muy honesto ese último comentario de los autores, ¿no? Bueno, ¿qué debilidades tiene este estudio, José David? Bueno, el estudio presenta algunas debilidades que vale la pena destacar. En primer lugar, tuvo una tasa de deserción más alta de lo esperado entre el enrolamiento y la aleatorización, debido a que algunas mujeres decidieron no someterse a la cirugía o cambiaron de opinión sobre la participación en el estudio. Para abordar este problema, utilizaron un modelo de efectos mixtos para manejar los datos faltantes, pero esto sigue siendo una limitación. Otra debilidad importante fue el desafío de cegar a las pacientes y a los evaluadores respecto a la intervención del estudio, especialmente en una era en donde el acceso a los registros quirúrgicos es casi universal. Intentaron cegar a las pacientes realizando incisiones simuladas, pero la asignación del sling podría ser descubierta al leer la descripción del procedimiento quirúrgico. Además, el seguimiento de 12 meses, aunque es similar al de otros ensayos, es relativamente corto. Un seguimiento más prolongado podría revelar una disminución en la eficacia y un aumento en la disfunción del vaciamiento, el dolor y las complicaciones relacionadas con la malla. Sí. El cegamiento en estudios que implican intervenciones quirúrgicas suele ser más complejos que los tratamientos farmacológicos. ¿Y qué opina el doctor Rodríguez sobre los cambios que pueden traer estos resultados en nuestra práctica clínica cotidiana? Bueno, doctor Luis Carlos, pues los resultados de este estudio tienen un potencial de influir significativamente en nuestra práctica. A pesar de que es un estudio bastante reciente, es una población que no es tan grande, nos muestra que podemos tener diferentes iniciativas en cuanto al manejo de la incontinencia urinaria de esfuerzo y el prolapso de órganos pélvicos. Este estudio demuestra que el sling de una sola incisión no es inferior al sling retropúbico en términos de eficacia. Estos hallazgos nos ofrecen una opción viable que podría ser preferida en ciertos casos, especialmente cuando se considera la menor invasión que representa y la posible reducción de complicaciones intraoperatorias como lo son las perforaciones vesicales. Sin embargo, también debemos tener en cuenta las limitaciones del estudio, como lo es el desafío de mantener el cegamiento, el seguimiento relativamente corto. Estos factores nos recuerdan la importancia de un seguimiento cuidadoso de nuestras pacientes a largo plazo para detectar posibles disminuciones en la eficacia o la aparición de complicaciones tardías. En cuanto a la satisfacción del paciente, los resultados son alentadores, con una alta proporción de mujeres satisfechas con ambos tipos de sling. Esto subraya la importancia de la individualización del tratamiento y de establecer expectativas claras durante el asesoramiento preoperatorio. Saber que el 70% de las pacientes reportaron mejoras significativas es positivo, pero también nos motiva a seguir perfeccionando nuestras técnicas para lograr resultados óptimos en todas nuestras pacientes. En resumen, estos resultados no solo amplían nuestras opciones quirúrgicas, sino que también nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos seguir mejorando la atención que brindamos. La implementación de estos hallazgos en nuestra práctica diaria requerirá un enfoque equilibrado que combine los beneficios de las nuevas técnicas con una vigilancia continua de su impacto a largo plazo. Muy importante lo que estás diciendo, José David, principalmente el asesoramiento preoperatorio en un ejercicio auténtico de la autonomía, que sean cada persona
la que decida sobre su cuerpo qué quiere hacer y qué no quiere. Bueno, excelente revisión, muy amable por acompañarnos y por compartirnos esta fantástica revisión tan reciente, José David. Claro que sí, doctor. Muchas gracias a usted. Realmente aprecio mucho el tiempo que ha dedicado para hacer la revisión también de este artículo conmigo y pues quiero agradecerle nuevamente a la asociación por la invitación y a todos los oyentes por la atención prestada. Muchas gracias. Asagio agradece su interés en el contenido y a nuestros patrocinadores Inti-Skin, BMI, DNA Institute, Abbott, Adium, antes Tecnofarma, Siegfried, Bayer, Sedimed, Insert y Euroética. Los esperamos cada cuarto jueves de mes con un nuevo episodio de nuestro podcast Hablando con el Especialista, donde estaremos revisando las publicaciones originales en las revistas de alto impacto más recientes de la especialidad. Hasta pronto.